me corresponde traer el tema nueva naturaleza. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Nueva naturaleza. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Señor, que hoy esta palabra cumpla el efecto, Señor, para la cual se trae. Que llegue a las coyunturas, a los tuétanos, que penetre y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. La palabra del Señor vemos en todo el registro de la Biblia que hay hombres y mujeres que cambiaron su naturaleza, y cuando cambiaron su naturaleza vieron milagros. Eran personas normales como tú y yo, con errores, con fallas, pero que un día decidieron creerle al Señor. Un día le dijeron: Señor, te creo. Señor, sí. Y, ¿sabes? Terminaron siendo los que taparon bocas de leones. Terminaron siendo los que conquistaron reinos. Aquellos que en su debilidad se fortalecieron en el Señor, alcanzaron grandes cosas para Él. Alcanzaron el propósito. ¿Qué es una nueva naturaleza? Vamos a leer Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. A través de Jesús, cuando tú y yo llegamos al Señor, traemos una vieja naturaleza. Traemos una naturaleza adámica, una naturaleza que fue marcada por el pecado, que fue marcada por el pecado de aquel fruto, famoso fruto que comió Eva y le dio de comer a su familia. Y desde ese momento el pecado entró a la tierra y nacimos con esa simiente. Pero al pasar el tiempo, el Señor tenía su plan redentor, que es Jesús, que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿verdad? Así como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos dio vida eterna. Vida eterna a través de Cristo. Nos redimió de la maldición de la ley. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes de que Cristo muriera, antes de que nosotros le entregáramos nuestra vida al Señor, había un velo entre Dios y nosotros. Usted, antes de conocer a Cristo, pudo haber dicho: bueno, sí, yo creía en Dios, pero no tenía esa relación. Cuando usted se acerca a Jesús, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, todo cambia, ¿verdad? En nuestro ser. ¿Quiénes vivieron un cambio? Para mí fue el cambio más precioso de la historia de mi vida. Me transformó por completo. Entendí que existía una vida eterna, se me reveló la vida eterna. Y entendí que era salva y perdonada por gracia. Y esa es la obra, la transformación del reino, la transformación de la naturaleza pecaminosa a la nueva naturaleza espiritual. Desde ese momento nuestros ojos y nuestros oídos se abren al mundo espiritual. Esa es la forma como trabaja el Señor dentro de nosotros. Ese cambio de naturaleza ocurre de esa manera.
Esa es la forma como nosotros nos conectamos con el cielo. Pero muchas personas se quedan hasta allí. Se quedan hasta, bueno, acepté al Señor, fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahí, hasta ahí llegué. Chévere, feliz con mi Señor, voy todos los domingos a la iglesia, pero no han aprendido lo que es tomar lo que les pertenece del reino de la luz. Y la palabra del Señor, y ahí sí quiero que por favor la busque Colosenses 3:10. Busque en su Biblia. Usted viene a la iglesia con Biblia, ¿verdad? A la casa de Dios se viene con la palabra. Dice, habiéndoos revestidos del nuevo hombre, que es renovado hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Dice, habiéndonos revestido del nuevo hombre. Es decir, mi esposo la semana pasada hablaba de lo que es la nueva naturaleza, de lo que es tener la nueva naturaleza, las nuevas vestiduras reales, cuando el Señor quita las vestiduras viles y nos pone vestiduras reales. Eso mismo, ese cambio, esa transformación, ¿verdad? De las vestiduras viles a las vestiduras reales, pasa en esa transición cuando le entregamos al Señor nuestras vidas. Pero tenemos que saber qué vestidura nos estamos poniendo. Que tú fuiste trasladado de un reino de tinieblas, de un reino de encadenamiento, a un reino de libertad. En Mateo 11:12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Quiénes forman parte del reino? ¿Quiénes forman parte del reino? Los valientes y decididos. Los valientes y decididos. Entonces tú eres trasladado al reino de la luz, pero no te puedes quedar estancado, porque el reino de los cielos avanza y tú tienes que avanzar con el reino de los cielos. Y tienes que vivir una nueva naturaleza. ¿Cómo es la nueva naturaleza? Un cambio en el carácter, un cambio en tu familia. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están las cosas en tu casa? ¿Qué reino hay en tu casa? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué buscas? ¿Dependes de unas pastillas para poder dormir? ¿Vives asediado? ¿Eres iracundo? ¿Eres iracunda? Porque esa no es la actitud de las personas con nueva naturaleza. Los que tienen, desde que Cristo llegó, desde que Cristo implantó el reino de la luz, desde que se implantó el reino de la luz, Él comenzó a hacer milagros. Él comenzó a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Así que si tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, tienes que vivir una vida transformada. En el área ministerial, todos nosotros tenemos un llamado al ministerio. Todos tenemos un llamado al ministerio. Y tenemos una visión. Esta iglesia tiene una visión.
Una visión que es la visión de los 12. Es una visión que avanza. Es una visión que te dice, debes tener tu equipo de 12. Es una visión que te dice, debes trabajar para Dios. ¿Cuántos aquí ya han alcanzado sus equipos de 12? El reino de los cielos avanza. La nueva naturaleza te da para obtener. No se detiene. El reino del Señor no es un reino que se estabiliza, que se queda quieto. No es un reino estéril. Es un reino que crece, que va en aumento. Como seres humanos, como seres vivos, nosotros nos crece el pelo, nos crecen las uñas. Vivimos en un constante crecimiento. Y a veces nos crece la pancita. ¿Y por qué hay ese constante crecimiento? Porque así es el reino de Dios, que avanza, que crece. Y en el área ministerial debemos multiplicarnos. Tú debes traer almas al reino, traer almas a la iglesia. Tu célula no puede estar estancada porque perteneces a un reino. Pero lamentablemente vemos a muchas personas, vemos a muchos hijos de Dios que se quedan estancados, que se quedaron nada más con pasar del reino de las tinieblas a la luz y se quedan allí. Pero hay demasiadas cosas de Dios para ti. Y por eso quiero poner varios ejemplos. Busquemos en nuestra Biblia el segundo libro de Samuel. Y usted lo va a tener en el capítulo 9. Yo le voy a echar un cuento. Le voy a echar un pequeño cuentico. En el libro de Samuel, capítulo 9, está la historia de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset, cuando yo conocí su historia, yo era una adolescente. Entonces yo decía, ay, este es el hombre más salado de la Biblia, Mefiboset, porque le pasaron muchas cosas. Mefiboset, cuando tenía 5 años de edad, era un príncipe. Era hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl, es decir, era un príncipe de Israel. Pero cuando él tenía 5 años, el reino de su abuelo cae. Y usted sabe que cuando cae un reino y viene otro reino, hay un desastre. Y en medio de ese desastre, la que lo cuidaba se lo llevó. Y mientras ella iba corriendo, el pobre muchachito se le cae y se le queda lisiado de los 2 pies. Y ella se lo lleva a un lugar lejano para que no lo mate el nuevo rey, que se llamaba Lodebar. Lodebar todavía existe en Israel. Lodebar es una tierra seca, árida, de pobreza, de miseria, todavía hasta el sol de hoy. Y se lo llevan hasta allí. Pero un día el rey David se acordó que él había hecho un pacto con Jonatán, el papá de Mefiboset. Ellos eran muy amigos. ¿Cuántos aquí tienen amigos? Y hay veces que los amigos son mejor que un hermano en tiempos de angustia. Así dice la palabra. Y ellos eran muy amigos. Y en esa amistad, ellos dijeron, si yo muero primero, dijo David, si yo muero primero, tú te vas a encargar de mis hijos. Y Jonatán le dijo, bueno, si tú mueres, yo me encargo de los tuyos. Y así hicieron un pacto. Y David de repente se acordó de ese pacto. Y sale el rey David y le dice a un siervo que había sido siervo antes de Saúl, ¿habrá alguien de la casa de Jonatán que yo le pueda hacer misericordia? Y el siervo le dice, sí, hay un hombre, hay un lisiado por allá en Lodebar, tráigalo, que le quiero hacer misericordia. Y se lo trajeron a David. Ya tiene segundo de Samuel 9, el capítulo
6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo. ¿Haré contigo qué? Misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, le dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. Podemos decir, yo leí varios comentarios bíblicos y dicen: bueno, Mefiboset vio la condición de pecado. Y Mefiboset se puede comparar cuando nosotros llegamos al Señor y el Señor nos saca del lodo cenagoso, ¿verdad? Pero a la verdad es que Mefiboset tenía una autoestima baja. Perdió, era un príncipe y lo perdió todo. Vivía en ruinas. La vida de Mefiboset se parece demasiado a nosotros cuando llegamos al Señor. Yo siempre lo digo y siempre lo voy a repetir: todos llegamos al Señor por una necesidad. Nadie llegó porque era muy bueno y le faltaba ser cristiano para ser más bueno. Todos llegamos porque necesitamos algo, porque lo necesitábamos. El hijo pródigo fue movido por el hambre. Por eso él regresó a la casa de su padre. ¿Y qué te movió a ti para venir a la casa del padre? Una necesidad. Yo recuerdo, yo tenía una necesidad de paternidad. Yo era una niña, pero me sentía sola. No tenía a nadie que estuviese pendiente de mí. Pero cuando conocí a Jesús, yo viví las experiencias más gloriosas de mi vida. Porque Él viene y transforma. Mefiboset recibió misericordia por parte del rey David. Misericordia. Y el rey David le dice: Mefiboset, a partir de ahora tendrás sirvientes. Siba y sus hijos te servirán. Siba y sus hijos, más de 20 sirvientes. Imagínense, de vivir en Lodebar. Más de 20 sirvientes vas a tener, Mefiboset, a partir de ahora. Le dijo: te sentarás a mi mesa como uno de mis hijos. Entonces, ¿qué pudo tener Mefiboset allí? Restitución, tuvo honra y fue un hijo. ¿Qué nos da el Señor a nosotros? Restitución, honra y nos hace hijos. ¿Sí o no que se parece a nosotros? Cuando tú llegas a Cristo, tu condición, tu defecto, él tenía un tremendo defecto, era lisiado de los pies. Tu defecto se minimiza. Tus complejos de inferioridad, si tú te rindes a Él, se minimizan. Sabes que yo leo mucho acerca de la realeza. Y en los tiempos antiguos, los defectos físicos de la realeza no eran contados como defecto físico. La reina Alexandra de Dinamarca o de Inglaterra, primero fue de Dinamarca y cuando se casa fue de Inglaterra. Era princesa de Dinamarca y pasa a ser reina de Inglaterra. Ella le dio polio cuando era niña, entonces era coja. Entonces cuando ella salía a pasear, ¿verdad? O a inaugurar alguna caridad, muy elegante, pero era coja. Entonces ella puso eso de moda. Entonces todas las mujeres de Inglaterra se compraban zapatos, uno con un tacón más chiquito que el otro, para caminar como la reina Alexandra. Eso da el linaje real.
El estirpe real que hasta tu defecto físico te lo quieren copiar. Y Mefiboset recibió eso. Mefiboset recibió todo eso. Tú y yo recibimos eso. El Señor lo transforma todo. Pero, porque a veces yo he escuchado muchas predicaciones de Mefiboset y que dicen, y bueno, y el Señor lo sentó a la mesa del rey, y venga y pase y siéntese a la mesa del rey. Amén. ¿Cuántos hemos pasado a sentarnos a la mesa del rey? Pero queda allí, como el cuento de Cenicienta, y fueron felices para siempre. Pero no fue así. La vida de Mefiboset lamentablemente no terminó allí. La vida de Mefiboset fue más allá. Y antes de poder entrar más en la vida de Mefiboset, quiero darte un principio importantísimo que lo vamos a comparar con la vida de Mefiboset. Déjeme la historia allí, continuará. Es bien interesante, ¿ok? Déjemela allí. Pero lo primero, porque Mefiboset fue restituido, pero Mefiboset nunca cambió su naturaleza, y ya usted va a ver por qué. Cuando tú llegas a Cristo, ¿verdad? Eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tú debes cambiar tu naturaleza en todo. Tienes que vivir una renovación de la mente. Entonces escriba, para un cambio de naturaleza, primero debo tener la renovación de la mente. Una mente renovada. Dígalo, como que están dormidos todavía. Ustedes como que se trasnocharon viendo el juego de béisbol. ¿Ah? Diga, debo tener una mente renovada. Vamos a buscar Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo el mundo que yo conozco se enfoca en que yo voy a buscar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Pero como que se les olvida lo que dice antes. ¿Qué es lo que dice antes? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, para yo poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué necesito? No conformarme a este siglo, renovar mi mente. ¿Qué significa no conformarme a este siglo? Al cosmos, al sistema, a este sistema que vivimos, a este sistema que te quiere decir a lo bueno o malo, a este sistema que tú sales a la calle y te consigues cola para la gasolina. ¿Cuántas horas duraste tú? No, yo duré 8, yo duré 10, y todo el mundo hace competencia quién duró más horas haciendo cola en la gasolina. El dólar sube, baja. Y entonces eso nos distrae. Pero tú no eres de este reino. ¿De qué reino eres tú? Del reino de la luz. Del reino de la luz. Tú eres trasladado de reino. Tienes que renovar tu mente. Tienes que renovar tu mente. Si otros duran 10 horas en la cola, tú puedes durar menos si renuevas tu mente. Si todos viven en escasez, tú puedes vivir en prosperidad. Si otros tienen que tomar pastillas para dormir, tu sueño es tranquilo porque Jehová lo guarda. Eso es el reino, esa es la renovación. Pero para vivir conforme a la renovación del entendimiento, yo debo leer la palabra. Yo debo ayunar. ¿Desde cuándo no haces un ayuno a solas con Dios? No porque tu líder te diga, no porque la pastora Norca nos diga. Un ayuno donde tú cierres la puerta y le digas, Señor, necesito un cambio de naturaleza.
Necesito un cambio, una renovación en mi entendimiento para comprobar la buena voluntad tuya. Yo recuerdo que yo batallaba y yo decía, ¿cómo escucho la voz de Dios? Yo decía, quiero escuchar a Dios, yo no sé escuchar a Dios. Y yo recuerdo que aquí en un servicio el pastor Moisés estaba ministrando y él dijo algo que me marcó para toda la vida. Él dijo, ¿cuándo tú identificas la voz de Dios? Es muy fácil, dice él, porque esa voz te retumba hasta los tuétanos y te cambia y te transforma para siempre. Eso es la voz de Dios. Eso es la transformación del entendimiento. Cuando tú escuchas la voz de Dios, que te retumbe hasta los tuétanos, que te haga entender su camino. Pero si tú no obedeces la voz de Dios, no puedes vivir conforme al reino. Si tú todavía andas diciendo malas palabras, tú no perteneces al reino que yo pertenezco. Si tú todavía escuchas música que no le agrada a Dios, tú no perteneces al reino. Una mujer en una cita en estos días que tuve de consejería me decía, pastora, es que ya yo no siento al Espíritu Santo como antes, como ahorita cuando yo fui para el encuentro, yo sentía al Espíritu Santo y ay, en la alabanza yo me quebrantaba. Y yo sabía, ya uno sabe. Y yo, ay, pero tú estás orando. Bueno, a veces. Y tú estás leyendo la palabra. Bueno, el devocional de capacitación destino, me dice. Pero ¿lo estás leyendo por leerlo o lo estás leyendo por...? Y yo le digo, ¿qué música estás escuchando? Y ella me dice, bueno, a veces me voy por allá, escucho Pimpinela. Yo no sé quién es Pimpinela, pero así me dijo. Me quedó grabado. Y entonces empecé yo a orientarla. Si tú no buscas al Señor en la intimidad, yo recuerdo, y ella me trajo a memoria, porque tienes que ser renovado con todo. La música contamina tu mente. La música que no alaba a Dios contamina tu mente y te pone techos. Y te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Porque yo en medio de mi adolescencia, en un tiempo se me fue el oídito porque estaba empezando a salir Shakira. Shakira está facturando desde hace rato. Y escuchaba a Shakira, recuerdo. Y en ese tiempo yo venía a la iglesia y a mí me encantaba adorar. Antes aquí la alabanza duraba 1 hora. Y a mí me encantaba adorar al Señor y me perdía en la adoración. Pero hubo un momento donde yo no podía adorar. Y yo le decía, Señor, no te puedo adorar. ¿Qué me pasa? Y el Espíritu Santo me dijo, la música te está contaminando. Nunca más en mi vida volví a escuchar esa demonia de Shakira. Jamás. Nunca más. Nunca más mis oídos se prestaron a escuchar una música del diablo. Todo mi ser alaba a Jehová. Amén. Esas pequeñas cosas hacen la diferencia en tu vida espiritual. La renovación del entendimiento tiene que haber un rompimiento. Isaías 64:1 dice, oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia. ¿Qué le estaba diciendo Isaías a Dios? Rompe los techos espirituales. Rompe el techo. Si yo vivo en una naturaleza carnal, jamás voy a penetrar en el mundo espiritual para tomar lo que me pertenece. Jamás. Y ahora sí vuelvo otra vez con el hermano Mefibosé. Mefibosé no intimó con el rey. Mefibosé
No cambió su mentalidad de Lodebar, aunque fue sentado en la mesa de un rey, aunque tenía estirpe real, sí o no, era un príncipe, pero fue criado por esclavos. Y su mente era una mente de esclavo. No se sentía merecedor de lo que el rey David le estaba dando. Y llegó un momento donde se levantó una revuelta en contra del rey David. Nada más y nada menos su hijo Absalón se rebeló y le quería quitar el trono. Y cuando Absalón se rebela, nuestro querido hermano Mefiboset le dice a su siervo Siba, ¿se acuerda que hablé de Siba al principio? Que le ensillara un asno. No, lo que pasó fue terrible, terrible. De verdad que yo digo que salado. Y entonces, para ir a acompañar al rey David, pero el Siba lo traiciona. Y el Siba le dice a David: David, Mefiboset se te rebeló también, y Mefiboset quiere agarrar el reino, quiere agarrar otra vez el reino para recuperar el reino de Saúl, su padre. Y David dice: con que esas tenemos, entonces agarra todas esas viñas que eran de él, agárralas para ti. Pero era mentira. Mefiboset no se había revelado. Y en un instante Mefiboset perdió todo lo que tenía. La restitución, la salvación, el estirpe real, lo perdió. Porque Mefiboset no buscó la nueva naturaleza. Mefiboset no renovó su mente. Y yo hoy te quiero preguntar, amada iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu naturaleza? ¿Estás orando? ¿Escuchas la voz de Dios que te retumba hasta los tuétanos, como me enseñó mi pastor? ¿Escuchas a Dios? ¿Vives de milagro en milagro? ¿O te acuerdas, algún día Dios me hizo un milagro? ¿Algún día Dios me habló? ¿Tú estás seguro que estás caminando en el propósito de Dios? ¿Estás haciendo el ministerio, fructificando como dice la palabra de Dios? ¿O estás estancado como Mefiboset? Mefiboset, la traición de Siba le quitó todo y quedó estancado. Más adelante, en segundo libro de Samuel, en el capítulo 19, David se encuentra otra vez a Mefiboset. Mefiboset duró 20 días sin cortarse el pelo, las uñas, imagínense cómo estaría, hediondito, sin bañarse. Y cuando regresa David, ya ha recuperado su reino, David le pregunta: Mefiboset, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo que tú te me rebelaste? Y Mefiboset: no, rey, me engañó Siba, fue un engaño. Y David dijo: bueno, recórcholis, ¿qué hago? Bueno, dile a Siba que la mitad de las viñas que eran tuyas te las regrese. Y Mefiboset le dijo: oh amado rey, no te preocupes, déjaselo todo a él. Lo único que a mí me interesa es que tú estés bien. ¿Usted cree que esa es una actitud de un estirpe de rey? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo le diría: no, ya va, eso es mío, devuélveme todo lo que es mío. Yo le diría eso. Pero ¿qué le pasó a Mefiboset? Nunca renovó la mente y nunca entendió que él estaba para cosas grandes. Nunca sintió eso suyo y se quedó estancado, deseando tener lo que era de él, y no lo tuvo porque vivió en el estancamiento. Se quedó allí, no renovó su mente, no cambió de naturaleza. Se quedó en la naturaleza pasada, en la vieja manera de vivir. Y así hay muchos. Yo no sé si tú estás estancado hoy, si estás endeudado,
Si hoy mismo no tienes para comer, si estás viviendo situaciones difíciles, esa no es la situación que debe vivir un hijo de Dios. Cambia de naturaleza. Cambia de naturaleza. Vamos, denle un aplauso al Señor porque creo que los dormí. Tienes el estirpe del rey. Sal del estancamiento. Satanás es el que busca poner las trampas. No caigamos en las maquinaciones del enemigo. No caigamos en las trampas del diablo. Está atento a las maquinaciones. Porque ¿qué quiere? Mire, ¿a qué vino el enemigo? A hurtar. Ah, caramba, vamos a hacer un reto bíblico aquí. ¿A qué vino Satanás? A hurtar, matar y destruir. ¿A qué vino? A hurtar, matar y destruir. ¿Sabe que la palabra hurtos no es lo mismo que robo? El hurto, el robo es a mano armada, un quieto que le dice uno. El hurto es cuando tú no estás y roban algo. A ti no, a alguien. De repente alguien salió, dejó su carro y cuando regresó ya no estaba, se lo hurtaron. No se dio cuenta. Satanás te roba la felicidad así, te hurta así. Satanás te hurta la felicidad y no te das cuenta. Satanás hace que caigas en pecado y que te salgas de la presencia de Dios y que tu vida poco a poco vaya cesando. ¿Para qué? Para que te quedes lisiado, para que te pase estancado como Mefibosé, para que vivas en el estancamiento. Nunca más Mefibosé recuperó lo que era de él, pero tú puedes recuperarlo. ¿Cuántos quieren recuperar lo que le pertenece? Levante su mano al cielo y diga: yo quiero recuperar lo que me pertenece. Quiero contarles un pequeño testimonio antes de que oremos. Cuando nosotros iniciamos la iglesia de la iglesia del oeste, comenzamos con encuentros de una vez y siempre nuestros encuentros eran de nuevo 20, 25 nuevos, 30 nuevos, más o menos. Ese era el promedio que teníamos. Siempre iban 50, 60, pero a medida que se fueron añadiendo, pues porque gente que iba de segunda vez, pero nuevos, 25, 30 a los encuentros. Y decidimos este año cambiar eso. No, vamos a repuntar. Pusimos una meta de 50 nuevos. Hicimos un ayuno de 3 días. Cuando andábamos en el tercer día de ayuno, mi esposo le dice a los discípulos: ¿cómo vamos con lo de...? Porque venía a la Universidad de la Vida la siguiente semana. ¿Cómo vamos con la Universidad de la Vida? Le dice. ¿Cómo vamos con las metas? Cuando fuimos a ver, teníamos inscrito 8 nada más. Y yo: ¿y qué pasó con la meta tuya? No, es que la señora, que la rodilla, que la cabeza, que esto, bueno, todo el montón de cosas que le pueden pasar a la gente para no entrar al reino de la luz. Entendimos que eran argumentos. Y en ese ayuno, eran las 11 de la mañana, nos levantamos con todo el liderazgo y nos pusimos a orar, a cancelar los argumentos del diablo en el nombre de Jesús, a rescatar las almas, a decir que establecíamos el reino de la luz, que prevalecía el reino de la luz, ganaba sobre las tinieblas, y comenzamos a declarar Colosenses, y el acta de los decretos que había en nuestra contra fue clavada, fue quitada de en medio, y empezamos a orar conforme a la palabra. Duramos hasta las 3 de la tarde en intercesión. Y Dios me dio una palabra. Yo les dije, eso fue un día lunes. Yo les dije, el domingo todos van a venir gozosos porque van a ver los resultados que esperan. El domingo, cuando iniciamos Universidad de la Vida, iniciamos con 63 personas.
Y ya vamos por 69, porque hasta la semana pasada había chance de nuevos. 69 personas. Dígame si la oración no tiene poder. Dígame si cuando uno ayuna se quebrantan los yugos, se quebrantan las ligaduras. Si Javier y yo fuésemos unos líderes conformistas, nosotros, bueno, está bien, con 20, con 30, con tal, ya venimos con esos de hace rato. Pero necesitamos romper los cielos y atrevernos a más. Necesitábamos ir a más, porque el reino de los cielos avanza. Ahora, ¿qué necesito para tener una nueva naturaleza? Escuchar la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham sí tuvo una nueva naturaleza. En él fueron benditas todas las familias de la tierra. Tú y yo fuimos benditos en Abraham porque él decidió cambiar de naturaleza. Abraham, él se llamaba Abraham, Padre enaltecido, y Dios le cambió de nombre, le dio una nueva naturaleza. Y desde allí fue rodeado de gracia y favor. Esa gracia y favor persiguió a sus generaciones. Los hijos de sus hijos vivían en gracia y en favor. ¿Qué es vivir en gracia y en favor? Cuando tú tienes nueva naturaleza, aunque el enemigo se levante contra ti, siempre vas a salir victorioso. Aunque venga lo que venga, vas a detectar al enemigo, porque tú perteneces al reino de los cielos, al reino de la luz. Y dice la palabra que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Pero la Biblia también dice: el avisado del mal y se aparta. La Biblia también dice que el Señor nos ha dado discernimiento de espíritu, y tú tienes que estar atento a las maquinaciones del diablo, esas pequeñas cosas que te separan de la presencia de Dios. Si tú te paras a adorar a Dios y a cantar aquí cuán grande es Él, como lo cantábamos ahorita, y no sientes la presencia de Dios, hay una alerta. Necesitas una nueva naturaleza. Si has perdido la fe en que Dios puede obrar milagros en ti, necesitas una nueva naturaleza. Necesitas una nueva naturaleza. Si tu familia es un caos, necesitas una nueva naturaleza. Si perdiste tu conexión con el Padre, necesitas una nueva naturaleza. Si tu célula sigue teniendo las mismas 4 personas desde hace 3 años, urgente, te urge una nueva naturaleza. Es urgente. Si tienes años haciendo la visión en esta iglesia y no has alcanzado tu equipo de 12, te urge una nueva naturaleza. Si tú sabes que tienes un llamado de parte de Dios y no lo estás cumpliendo, necesitas una nueva naturaleza. ¿Cuántos aquí dicen: yo soy llamado por Dios? Necesitas una nueva naturaleza para obedecer el llamado. ¿Sabe? Son 9 dones, pero la gente se queda sola